Antes de empezar con Unity, os quería hacer una pequeñita introducción a JavaScript. Yo sé que muchos no han programado en su vida y, bueno, cuando nos metamos en JavaScript, poquito a poco iremos viendo scripts muy sencillos, pero necesitarás aprender un poquito de JavaScript o más o menos cómo se trabaja con JavaScript para empezar con Unity. Para eso vamos a empezar por cosas muy sencillas, como que es una variable, unas funciones muy simples, cómo se accede a los parámetros de un objeto y cosas de este estilo. Vamos a empezar directamente mostrándoos qué es la función prompt, ¿vale? Y vamos a trabajar directamente con variables y voy a ir mostrándoos cómo se trabaja con cada uno de ellos. Una variable es como un almacén donde vamos a guardar la información que necesitamos. Para trabajar en HTML automáticamente necesitaríamos, cuando estamos trabajando directamente en el cuerpo del HTML, no necesitamos colocar esto, automáticamente no lo detecta y según el navegador unos mejores que otros, pero si para todos los navegadores funcione correctamente necesitaríamos hacerlo de este modo. Y si lo colocamos en el cuerpo, podríamos decirle que lo cogiera de un archivo externo. Ahí colocaríamos la URL de donde lo tenemos o en la carpeta donde lo tenemos colocado y nos cogería el JavaScript. Para que funcione JavaScript, por ejemplo, vamos a empezar con la función prompt. Estoy usando el Notepad++, que es gratuito, y aquí podemos ver cómo tenemos un autocompletado y vemos lo que hará esta función. Simplemente no hace nada, abre un marco el cual podemos hacer lo siguiente, ¿no? Esto es una función por la sintaxis que lleva. Podría llevar aquí una variable almacenando un texto, pero ahora observamos lo que sucede cuando ponemos aquí prueba. Ahora si nosotros escribimos aquí, ese texto no se guarda en ningún sitio, conforme le damos a aceptar se destruye, pero podríamos hacer que se escribiera aquí debajo lo que escribiéramos ahí. ¿De qué manera? Pues primero tendríamos que declarar una variable var, pues mi variable, punto y coma. Es muy importante la sintaxis, si no lo veremos más para adelante lo que sucede. Y le aplico el operador igual. El operador igual lo que hace es pasar lo que hay en este lado a este otro. Si quisiéramos compararlo, tendríamos que usar dos iguales, pero eso más para adelante. Ahora vamos a usar otra función, ¿vale? Esta función lo que hace es escribir lo que hay en la variable. Vamos a ver qué sucede. Bueno, esto es simplemente un ejemplo de cómo funcionan las variables, las funciones, tal. Una función es una serie de instrucciones. Si nosotros creáramos, por ejemplo, una función que se encarga de escribir tal, la declararíamos de la siguiente manera: función, el nombre que fuera, aquí los parámetros de entrada, que podrían ser también variables, y la declaramos así. Una vez que hemos hecho nuestra función con todas las cosas, por ejemplo, que quisiéramos que hiciera, por ejemplo, prompt, dentro del script llamaríamos a nuestra función
por el nombre tal cual, y entonces ya todo lo que estuviera dentro de la función se declararía simplemente llamándola así. ¿Qué es lo que sucede cuando llamamos a la función a una función como prompt, que ya está integrada dentro de los navegadores, ya está preparada? No deja de ser una función que dentro que la interpreta de esa manera. Por ejemplo, también podríamos, aquí la variable está vacía, ¿vale? Podríamos hacer directamente lo siguiente. Voy a comentar esto. Le podríamos decir que es igual a una cadena de texto, por eso va entre comillas. El texto que escribes. ¿Qué es lo que sucederá? Ahora mismo prompt no va a salir, pero va a escribir todo este texto, ya que la variable, cuando la hemos declarado, le hemos dado ya un valor. Entonces, cuando como siempre, errores de sintaxis es lo que nos volverá locos cuando empecemos a programar. Yo no estoy muy hecho a programar y se nota. El tema es lo de siempre. Tenéis que los puntos y comas se os va a olvidar muchas veces. En algunos sitios van, otros no van. Escribiréis puntos de comas de más. Y bueno, esto es un poquito, una pequeñita introducción a lo que es el JavaScript, y lo iremos viendo mientras intercalamos con tutoriales de Unity. Simplemente haré os mostraré un poquito cómo funciona cómo es una función, cómo son los operadores lógicos, y bueno, y poquito a poco iremos avanzando en JavaScript y a la vez en Unity. Iremos viendo cómo controlar cámaras con programación, acciones, cuando muere un personaje, qué es lo que tiene que hacer y cosas similares. Bueno, espero que os haya gustado esta introducción. Iremos viendo cosas más avanzadas poquito a poco.